14ª lección, destruyendo el pensamiento negativo. Cuando queremos construir una nueva vida, sabemos ya por todo lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores y particularmente en la última, acerca de la responsabilidad que tenemos en la aplicación del pensamiento, en la práctica del pensamiento cada día, que no podemos dejar de evitar los efectos de las leyes del pensamiento, de las leyes del crecimiento, de las leyes de la causa y de efecto, de la atracción, del amor sobre nuestras vidas. Todo pensamiento es creativo, inclusive el negativo. Hasta el momento, luego de todas estas lecciones anteriores, ¿te has dado cuenta si las has estudiado y sobre todo si las has practicado en lo que tiene que ver con los ejercicios? Que el pensamiento es una actividad espiritual. Yo te lo decía en la lección anterior. La persona que piensa conscientemente, no estamos hablando del fluir de tu pensamiento inconsciente, sino el pensamiento consciente, el que tú eliges formular, es una actividad espiritual. Y por lo tanto, al ser una actividad espiritual, es una actividad dotada de poder creador, de transformar la realidad, de cambiarla, de modificarla. Y quiero que te des cuenta que esto significa no que haya algún tipo de pensamiento que crea que es creativo y otros pensamientos que no lo son. No existe. No hay neutralidad. Todo lo que tú piensas en cada instante de tu vida está creando situaciones, cosas, personas, realidades objetivas e interiores. No importa lo que sea. Y me refiero especialmente a las estructuras dominantes de pensamiento. Aquellos pensamientos que vienen una y otra vez a tu mente, que son el resultado de tu pensar de hace tiempo y que quizás hoy se han automatizado de modo tal que tu mente inconsciente los trae en todo momento. Recuerda, cada vez que piensas, conscientemente creas. Y cada vez que piensas inconscientemente, admitiendo un flujo del pensamiento inconsciente sin control de tu parte, también creas. Por lo tanto, este mismo principio de que todo pensamiento es creativo puede ser puesto en operación en forma negativa a través del proceso de la negación. Y este sistema de pensar, esta manera de pensar negativa, puede modificar profundamente tu vida para el mal. Pero si pensaras positivamente, la modificarías para el bien. La mente, recuerda que es creativa. Ya lo sabes, ¿verdad? Esto es una verdad que ya deberías tener absolutamente digerida, elaborada. Ya basta de excusarte, de pensar que las circunstancias te crean a ti, que no se puede ser feliz si te ocurre tal cosa, que en función de tal otra deberías estar preocupada o desanimada. Esas son cosas de las personas que viven al nivel de la personalidad. Esos son pensamientos de personas no evolucionadas espiritualmente, aquellas que creen que la felicidad depende de lo que ocurre fuera de uno, o que si ocurre tal cosa o no ocurre, uno no puede ser feliz o sí, o esas personas que creen que la felicidad es la suma de momentos y que todo eso es desconocer la verdad. La verdad objetiva es que la felicidad es un valor espiritual, la abundancia es un valor espiritual, la salud son valores espirituales, el amor y todo eso son valores eternos que residen en ti siempre. Quizás no los estés ejerciendo. Entonces la mente es creativa y el principio sobre el que se basa esta ley es sólido y legítimo y es inherente a la naturaleza de las cosas. Su poder creativo no se origina en ti o en mí, sino en lo universal, en todo el universo, en lo que Dios ha creado, en la creación, que es el origen y la fuente de toda energía, y vamos a extendernos bastante en esta lección para entrar más en profundidad en esto y que te des cuenta de la importancia que tiene comprender este hecho para luego saber cómo combatir el pensamiento negativo. Siendo lo individual el canal para la distribución de la energía, pero las cosas se crean en el universo a través de ti. De este modo, lo individual es el medio, por lo cual lo universal, la naturaleza, la creación, el creador, produce las diferentes combinaciones que resultan en la formación de los fenómenos. Date cuenta de esta verdad. Transfórmate en alguien extraordinario, que puede utilizar ese poder que le traspasa. Métete en el canal del éxito de la creación positiva. Veamos algunos capítulos de esta historia que le hemos denominado la sustancia universal. La sustancia universal, la materia, es básicamente energía y se integra por electrones que se unen de alguna manera, son negativos y se unen en átomos.
Cada uno de esos átomos, que incluye ciertos electrones girando dentro de ellos, según cómo se combine, forman moléculas. Y las moléculas, a su vez, se transforman en células. Vamos a tratar de entender este proceso, no a nivel científico y académico, sino simplemente a nivel de conocimiento básico para que podamos entender un poquito mejor cómo somos y cómo fluye la vida a través nuestro. Los electrones llenan todo el espacio. Que ellos existen en todo y que son omnipresentes, la ciencia hoy lo ha demostrado. En todo lo que ves, en el aire que te rodea, en los gases de la atmósfera, en la luz que llega hasta ti, en todo lo que estás viendo, en el sonido que llega hasta allí, donde tú estás en este momento, son electrones, vibrando allí, moviéndose a velocidades inimaginables para nosotros físicamente, pero sí detectables y medibles. Ellos llenan todos los cuerpos materiales y ocupan lo que hemos dado en llamar el espacio vacío, que no es vacío, sino que es un espacio ocupado por una energía allí en permanente movimiento. Esta es entonces la sustancia universal de la cual todas las cosas proceden. Si piensas en esta afirmación, es fantástico esto. A mí, cada vez que lo pienso, se me eriza la piel, que el universo todo, esta sustancia que tú ves, el cielo, las nubes, el aire, todo, las personas, las cosas, las texturas, los minerales, todo es el resultado de electrones en movimiento. Pero para que esto exista, debe haber un cierto orden, porque si explotaran o funcionaran de manera irreconocible por patrones físicos, no podría haber sustancia ordenada. Los electrones podrían permanecer como electrones para siempre, allí, moviéndose, a menos que se les dirija a dónde ir, para ser ensamblados como átomos y moléculas. Este director es la mente. Tú me dirás, Luis, pero eso lo hace el creador. No, no, no. El hombre es capaz hoy de manejar los electrones, y crear átomos y crear moléculas, uniéndolos, y transformar y crear tejidos que nunca habían existido, y materiales, absolutamente nuevas combinaciones, y nuevas formas, y colores, y sabores, y texturas, y lo que se te ocurra. Porque el hombre hoy está descubriendo el poder que existe en la sustancia universal, que se integra básicamente con electrones. Este director es la mente. Un número de electrones revolviéndose, girando velozmente, alrededor de un centro de fuerza constituyen un átomo. Los átomos se reúnen en proporciones matemáticamente regulares y forman las moléculas. Y así has oído hablar en el liceo de una molécula de carbono, o de una molécula de diferentes cosas, pero también tu cuerpo y todo lo que ves. Y el hombre ya ha comenzado a dominar, a través de la química y la física, toda esta situación, y es capaz de manipular, creando inclusive nuevas combinaciones, y todos los días en los laboratorios se crean nuevas y diferentes. Así que los átomos se reúnen en proporciones matemáticamente regulares y forman moléculas, y éstas a su vez se unen con otras moléculas para formar una multitud de compuestos que se unen para construir el universo. Dios ha creado ya esto, pero el hombre lo puede hoy manipular y modificar, para el bien y para el mal, creando una bomba que libera una fuerza física nuclear impresionante, pero también creando un rayo que permite operar a una persona y sanarla. Y todo esto es el resultado de la comprensión cada vez más profunda de cómo es la sustancia universal. Y me dirán, Luis, ¿qué tiene que ver esto con mi vida, con mi relación de familia, con mi cuerpo, con mi dinero? Bueno, a eso vamos a llegar. Para eso es la llave maestra, para que trasciendas de la realidad aparente y te metas en la profundidad de las cosas. Los electrones se manifiestan en tu cuerpo ¿cómo? ¿Cómo es que la sustancia universal reside en ti y en mí? A través de las células, que poseen mente e inteligencia suficiente para que ellos ejecuten sus funciones en la anatomía física del humano. Por eso es que te han crecido tendones y nervios y pelo y uñas y dientes y huesos, y cada día cada célula integrada, trabajando individualmente o en equipo como parte de un órgano especializado, sabe lo que tiene que hacer. Imagínate la creación que hay aquí. Imagínate esos electrones que podrían estar diseminados en un caos, que ahora han sido organizados por una mente maestra, primero formando átomos, luego formando moléculas, para finalmente agrupadas formar células. Cada parte del cuerpo está compuesta de células, algunas de las cuales operan, como te decía, en forma independiente, en tanto que otras lo hacen en comunidades. Algunas están ocupadas construyendo tejidos, mientras que otras están formando las varias secreciones necesarias para el cuerpo. Algunas actúan como portadoras de material,
otras son los cirujanos, cuyo trabajo es reparar los daños, otras son carroñeras, que se llevan el desperdicio, otras están constantemente listas para repeler invasores u otros intrusos no deseados de la familia de los gérmenes. Tú me dirás, pero Luis, todo eso funciona sin que yo intervenga. Esa es tu ignorancia. La llave maestra procura darte a entender que esto es controlable y manejable por ti. Para eso estás acá. Todas estas células se mueven con un propósito común. Observa que hay inteligencia, hay orden o hay lógica. Aparece el desorden y lo ilógico y lo descontrolado cuando tú no intervienes. Y cada una de ellas es no solamente un organismo viviente, sino que tiene suficiente inteligencia para permitirle ejecutar sus necesarios deberes. También están dotadas con suficiente inteligencia para conservar sus energías y perpetuar su propia vida. Estas células deben, por lo tanto, asegurar suficiente alimento, y se ha encontrado que ejercen elección en la selección de dicho alimento. Imagínate una célula que solo se ve en el microscopio. Es capaz de hacer todo esto. Tienen en sí misma, cada una de ellas, suficiente inteligencia como para administrar la energía, como para perpetuar su propia vida y reproducirse, como para alimentarse y seleccionar el alimento. En lo microscópico de una célula está toda esa inteligencia y ese poder acumulado. Y todo es el resultado de la suma de electrones ordenados por una mente maestra primero en átomos y luego en moléculas que devienen células. Por favor, despierta a tu poder. Por favor, adquiere conciencia de tu naturaleza infinita. Date cuenta. Cada célula nace, se reproduce, muere y es reabsorbida. El mantenimiento de la salud y la vida depende de la regeneración constante de estas células. Tú me dirás, Luis, a veces el patrón genético falla y produce seres muertos o produce seres deformes. Sí, pero aún así las células vivas están cumpliendo su función. Y sí, pero aún así personas carentes de una enorme cantidad de células como tú y yo tenemos, por ejemplo, los miles de millones que hay en un brazo, igual tocan la guitarra con sus pies. Y nos avergüenzan aquellos que tenemos todas las células, han descubierto en sí un poder eterno e ilimitado que no tiene que ver con lo que les falta, sino que tiene que ver con lo que tienen. Descubren su sustancia universal, descubren el poder ilimitado que existe en ellos. Debemos tú y yo ser capaces también de esa capacidad, de ese poder, de ese darnos cuenta. Es por lo tanto evidente, date cuenta, no lo niegues más. La Escritura dice que la existencia del Creador es inexcusable a través de la creación y de sus obras, que sus obras manifiestan su poder, su existencia, su realidad. Es por lo tanto evidente, te reitero, que hay una mente en cada átomo del cuerpo. Esta mente es la mente negativa. ¿Por qué? Porque los electrones son cargas eléctricas negativas. Y el poder del individuo para pensar hace el positivo. Te leo primero para explicártelo después. Es por lo tanto evidente que hay una mente en cada átomo del cuerpo. Esta mente es la mente negativa. Y el poder del individuo para pensar hace el polo positivo. De tal modo que puede controlar esta mente negativa. Esta es la aplicación científica del poder espiritual que tenemos y que nos permite entender el principio sobre el cual se basa este notable fenómeno. Tú piensas negativamente, en ti ocurren cosas negativamente, porque tu sustancia universal es básicamente electrones, que son, en definitiva, cargas negativas adentro de un átomo. Por eso, tu cuarto se ensucia si no lo limpias, y debes barrerlo. Por eso tu mente se ensucia si no pones un pensamiento positivo barriendo lo negativo. Y acá entonces, con esta introducción, nos vamos dando cuenta de cómo es el procedimiento para combatir lo negativo. Y que además debemos acostumbrarnos a convivir con lo negativo. Quizás eres ama de casa, y para ti, limpiar tu hogar es una tarea cotidiana. A veces te fastidias, a veces la aceptas con naturalidad, pero sabes que será por el resto de tu vida. Quizás tengas que trabajar duro o enfrentar una situación X difícil. Acostúmbrate a que la negatividad, los pensamientos negativos, fluirán en ti por el resto de tu vida. No creas que por hacer ejercicios, meditaciones, oraciones, desaparecerá esa energía negativa, porque está en ti. Lo que sí puedes es controlarla. Lo que sí puedes es combatirla. Lo que sí puedes es encauzarla.
Lo que sí puedes es, actuando tú, en tu centro del ser, pensando correctamente, encauzar esa energía y controlarla, porque tu mente consciente es tu energía positiva. Esta mente negativa, que está contenida en cada célula del cuerpo, ha sido llamada la mente subconsciente, porque actúa sin tu conocimiento consciente, sin el mío. Es independiente de tu voluntad, mantiene los latidos de tu corazón, construye tus células, se reproducen, pero también te genera pensamientos negativos. Esta mente subconsciente responde a la voluntad de la mente consciente. Tú podrías hacer que ella cambie si piensas correctamente. Todas las cosas tienen su origen en la mente. De hecho, la manera en que hoy funciona tu cuerpo, la manera en que hoy funcionan tus respuestas automáticas a la conducta de tu hijo, son el resultado de lo que tú has hecho o no hecho anteriormente. Son el resultado de lo que tú has decidido pensar o no pensar anteriormente. Todas las cosas tienen su origen en su mente, y lo aparente es el resultado del pensamiento. De este modo vemos que las cosas en sí mismas no tienen origen, permanencia o realidad. Están todo el tiempo cambiando. Debido a que las cosas se producen por medio del pensamiento, ellas pueden ser borradas por el pensamiento. Te repito porque aquí está la clave de cómo puedes combatir el pensamiento negativo, miedos, envidias, celos, enojos, rabia, rencor, frustración, tristeza, abatimiento, depresión. De este modo vemos que las cosas en sí mismas, esas emociones, por ejemplo, no tienen origen, permanencia o realidad. Debido a que las cosas se producen por medio del pensamiento, ellas pueden ser borradas por el pensamiento. ¿Entiendes ahora el procedimiento? Borradas con el pensamiento. ¿Con qué pensamiento? Con el pensamiento consciente, constructivo, productivo, deliberadamente creativo. Entonces, ¿cómo evitar el pensamiento negativo? Mira, quizás en esta sala aquí, con 230 y pico de personas presentes de todo el mundo, hay muchas personas que no están listas para introducirse en la disciplina necesaria para pensar correctamente, porque es una disciplina. Requiere una decisión, requiere un conocimiento, requiere una práctica, requiere una voluntad férrea, requiere un tiempo apartado, requiere un hacerlo cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas, requiere un pensar por objetivos. Es una disciplina. Y muchas de las personas que están aquí, muchas de las que comienzan con los ejercicios y los abandonan, no están listas para introducirse en la disciplina necesaria para el pensar correcto. Incluso y aunque se den cuenta, por evidente, que el pensamiento equivocado les ha traído fallas. En su fuero íntimo lo saben, pero prefieren seguir excusándose, quejándose del hijo, del esposo, de la suegra, de los amigos, de vaya a saber quién. El pensamiento para construir una realidad positiva, como para construir una realidad negativa, debe ser preciso, estable, fijo, definido y firme. Tú no puedes dar un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás, ni puedes pasar 20 o 30 años de tu vida construyendo condiciones negativas que son el resultado de pensamientos negativos y luego esperar que éstas desaparezcan porque le dedicas 15 o 20 minutos de pensamiento correcto durante la oración o la meditación o la visualización. No, habrá que hacer mucho más. Habrá que aplicar el pensamiento como aprendiste en la lección anterior y habrá que combatir borrando, sustituyendo, cambiando, modificando el pensamiento negativo que va a continuar fluyendo por el resto de tu vida y de la mía. Si tú entras en la disciplina necesaria para traer el cambio radical en tu vida, en la disciplina necesaria, deberás hacerlo deliberadamente, como convicción, como voluntad, como determinación, como deseo vehemente. Después de haberle dado al tema un análisis cuidadoso y una consideración completa, para eso fueron las primeras 2 lecciones, para que hagas un análisis cuidadoso y una consideración completa. Y luego, para que no permitas más que nada interfiera con tu decisión de ser mejor, de meterte en esta disciplina que te va a cambiar radicalmente tu vida y la vida de quienes viven a tu lado. Este principio, este cambio de pensamiento, esta actitud mental, no solo te traerá las cosas materiales que son necesarias y que tienes derecho a ambicionar como yo para tu mejor y más alto bienestar material, sino que te traerá salud y condiciones armoniosas en general.
¿Entiendes el valor, la importancia que tiene este tema? Lo útil, lo beneficioso, lo conveniente que es salir de tus rutinas diarias que has creado con tu pensamiento, de tu decir no tengo tiempo, de tu decir me cuesta mucho, de tu decir me es difícil, no estoy preparada, soy muy joven, soy muy vieja, para centrarte en este esfuerzo de una disciplina necesaria para traer el cambio radical en tu vida. Para eso es este ciclo, para que salgas de la mediocridad, para que no permitas que nunca más el pensamiento negativo gobierne tu vida, para que entiendas que existe un mundo, un universo a tu servicio, que espera que tú seas parte del todo, abundante, próspero, sano, armonioso, feliz, como es el todo. Por eso te proponemos para esta lección 14, para ayudarte a combatir el pensamiento negativo, que ya sabes cómo se hace, ¿verdad? Te lo aclaro por sí, porque sé que es una pregunta frecuente y la hemos puesto también en el taller de este ciclo. Se hace simplemente borrándolo, sustituyéndolo. Cada vez que venga un pensamiento negativo, sustitúyelo con un pensamiento positivo. No lo reprimas, porque él va a volver, no lo reprimas, hasta que crees el hábito del pensamiento positivo. En lugar de decir, no quiero pensar más en eso, no quiero tener miedo, no quiero tener celos, no quiero enojarme más, en lugar de eso, di, quiero tener paz, soy pacífica, soy una persona confiada, tengo confianza en mí, no dependo de lo que hagan los demás. Declara positivamente, expresa esos pensamientos negativos en forma positiva, aprende a hablar correctamente, de lo cual vamos a explicarte detalles en la próxima lección. Y este ejercicio se denomina aumentando la armonía, porque si tú tienes armonía, si te sientes bien y en paz, si eres por dentro como eres por fuera, si logras decir lo que piensas y no decir sí cuando deseas decir no, o no decir no cuando deseas decir sí, entonces la vida demostrará que eres alguien que tiene un pensamiento constructivo, creativo y poderoso, enfocado en los objetivos, sanos y saludables que representan la armonía. Para el ejercicio de esta semana, entonces, quiero que entiendas que los ejercicios han cambiado. Ya no se trata de pensar en cosas concretas, porque eso era antes. Recuerda el ejercicio del barco, de la flor, del círculo con el cuadrado. Eso es para principiantes. Ya estamos dejando atrás todo eso. Ahora estamos en cosas profundas, en principios, en valores, en leyes, que por su contenido son abstractos, pero primero te hemos ayudado con un pensar material, con una visualización material, pero ahora vamos a pensar y reflexionar en conceptos, en principios, en valores, porque vamos a pensar en términos espirituales. Entonces, para esta semana, concéntrate en la armonía. Y cuando el ejercicio te propone concentración, reflexiona sobre todo lo que la palabra armonía implica. ¿Tienes dudas? Busca en el diccionario, entra en Google, en Internet, averigua. Trata de entender qué es armonía, que tenga un concepto concreto y claro para ti. Concéntrate tan profundamente, tan intensamente, que no podrías ser consciente de otra cosa que la armonía. Mira, cuando eso lo logres, sentirás un bienestar, sentirás una perfección, sentirás una paz, sentirás un integrarte al todo que te sorprenderás. Nunca más la vida será igual, porque sabrás que la armonía estaba en ti. Y a partir de eso, toda tu visión de la realidad será diferente. Mirarás diferente a tu gente. Mirarás diferente tu trabajo, tu cuerpo, todo lo que ocurre, porque habrás disfrutado de la plenitud, de la armonía, que es un valor y un bien espiritual, que no puede ser aprendido con el conocimiento, con el razonamiento, con los sentimientos, con el cuerpo, sino que existe a nivel espiritual. Para eso tendrás que, en la serenidad de tu cuarto, en tu lugar donde te sientas erguido y tranquilo allí, acallar la mente, acallar el corazón, silenciar el cuerpo, para ser tú, y reflexionar en forma pura y serena sobre la armonía. Recuerda que aprendemos al hacer, y recuerda que por más que me escuches, por más que leas el ebook, por más que tengas a tu disposición los CDs, eso no te llevará a ningún lado, a menos que apliques en la práctica el conocimiento. Allí es que reside el valor. Aprendemos haciendo, aprendemos enseñando. ¿Enseñando qué? Los resultados de nuestra nueva manera de pensar. Esta 14ª lección, destruyendo el pensamiento negativo,
es entrar en la vida de muchas personas que no saben qué hacer con ese fluir constante y desordenado de su mente. Pero primero, los primeros ejercicios, que te ayudaban a por lo menos poner un poco de paz y de orden en tu mente. Y en la próxima lección, en la 15ª, vamos a hablar del poder de las palabras, porque las palabras también son el pensamiento declarado. Así como el sentimiento es un pensamiento en acción, la palabra es una expresión del pensamiento. Y entonces, en función de lo que declares exteriormente e interiormente, en tu verbalización interior hay poder y dependerá también tu nueva realidad. Te espero entonces en la 15ª lección.